Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a este nuevo grabación de Fundación Radica de nuestras conferencias gratuitas. Hoy tenemos la suerte de estar aquí con Sonia Ferri. Sonia es psicóloga sanitaria especializada en trastornos alimentarios. Desde hace 30 años lleva trabajando en esto. Ella empezó el primer centro de Cataluña especializado en trastornos alimentarios con Raquel Linares y el doctor Enrique Armengol, que se llamaba ABB. Y hace 3 años fundó Contexta, donde ha querido aplicar todo aquello que ha aprendido con toda la experiencia que ha tenido, además de lo que sabemos a través de la neurociencia, para crear un tratamiento más eficaz para los trastornos alimentarios. Sonia es madre de 3 hijos y reside en Barcelona. Gracias por estar con nosotros hoy, Sonia. Gracias a vosotros y a la Fundación por darme la oportunidad de poder comunicar el trabajo. Pues creo que si vamos a tener esta conversación de cómo ha evolucionado vuestro tratamiento para los trastornos alimentarios, quizás podemos empezar hablando de, bueno, ya el hecho de que estemos hablando de trastornos alimentarios, ¿no? Lo hablábamos antes tú y yo, mientras que siempre se escucha TCA, trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo se entendían los trastornos alimentarios? Para que luego vayamos a cómo lo entendéis ahora. ¿Te parece? Cuando nosotros empezamos, hace aproximadamente unos 34 años más o menos, el trastorno alimentario se entendía así como un trastorno en la conducta alimentaria, con todo lo que eso representaba, alteraciones en la nutrición, alteraciones en la conducta del comer y alteraciones en la curva ponderal en el peso y después las alteraciones físicas que eso provocaba. Y los objetivos principales con los que empezamos eran con los de contención. Contención significa apaivagar esas conductas alimentarias. Y el objetivo era que la persona recuperase de peso, que la persona volviese a comer de una forma mínimamente normal y prudente y que se recuperase de sus consecuencias físicas. Y también entonces empezaba a trabajar en aquellas cogniciones que mantenían eso. Con el tiempo hemos visto que aquellas maneras iniciales eran maneras parciales. ¿Parciales qué significa? Pues que durante un tiempo la persona que sufría las alteraciones en la conducta alimentaria se restablecía, se estabilizaba, funcionaba de una forma más o menos precaria, pero seguía funcionando, pero después podía desarrollar algún otro tipo, depende de los acontecimientos de la vida, podía desarrollar algún otro tipo de problema, algún cuadro psicosomático, depresiones, ansiedad e incluso recaer en los trastornos alimentarios. Y eso es una de las cosas que yo con el tiempo más contenta estoy del trabajo que hacemos, ¿no? De que antes las recaídas formaban parte de una normalidad. Íbamos a congresos y hablábamos de un 60-70% de recaídas. Ahora sabemos que eso no es así. Sabemos que es verdad que hay patrones de afrontamiento relacionales, patrones de afrontamiento con los que vivimos que siempre permanecen, pero los conocemos, los podemos flexibilizar, los podemos agenciar, que dicen los psicoanalistas, en cuanto a que sabemos que aquello nos sale por ahí, es como dice Donna Orange, es el invitado esperado de nuestra vida, porque siempre nos sale esa parte porque está ahí, pero tenemos la capacidad de ampliar la mente y de flexibilizar esos patrones, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la recaída, tiene que ver más con lo humano. Y entonces, sabiendo esto, ¿cómo ha cambiado el tratamiento? Pues el tratamiento hasta el día de hoy, porque esto va a seguir cambiando, hasta el día de hoy lo que se va es ampliando. Depende el momento físico en el que llegue el paciente, por supuesto. Necesita contención, por eso tenemos hospitales de día, por eso tenemos centros de 24 horas. Nosotras no, pero los hay y son necesarios muchas veces. ¿Con qué objetivo? Con evitar que la persona haya daños mayores, ¿no? Y físicamente la persona se deteriore y eso pueda tener secuelas.
hay que pensar que el desarrollo, que la evolución mental tiene unos tiempos muy distintos a la evolución física, ¿no? A la mejoría física. Y eso es algo que con los trastornos alimentarios siempre hay que estar un poco cuidando mientras trabajamos. Ahora, yo diría que la gran diferencia es dejar de ver las personas que sufren trastornos alimentarios como personas enfermas o como personas frágiles, no sé si es la palabra, frágiles, pero o personas manipuladoras o personas complicadas, sino ahora sabemos que tiene más que ver con muchas experiencias de vida, tiene mucho más que ver con el desarrollo psicoafectivo que se ha podido llevar a cabo, y tiene mucho que ver con el context, ¿no? Por eso nosotros nos llamamos context, con el entorno, con el sufrimiento, con las facilidades para el crecimiento que han habido o no han podido haber. Eso, cuando hablamos con las neurociencias, hablamos de las teorías del apego, hablamos de las teorías de los intersubjetivistas como Stolorov, o hablamos de los trabajos de Patogen con lo sensorio corporal. ¿Qué sabemos? Sabemos que la persona está integrada en un todo y que tanto el trauma acumulativo como el trauma relacional, como el trauma momentáneo, tiene siempre unas secuelas y unas consecuencias. Todos tenemos traumas y todos somos quien somos porque nos hemos adaptado a ello, ¿no? Pero las chicas que sufren, digo chicas particularmente, trastorno alimentario, los especialistas sabemos que tienen un sufrimiento crónico de mucho tiempo. Es un sufrimiento mental muy grande. Me está recordando esto a la frase de Gabor Mate, que hablando de adicciones dice: no preguntemos de por qué la adicción, sino por qué el dolor, ¿no? Exacto. Exacto. Y entonces, claro, por esto tiene sentido lo que decías de que ya estamos dejando de hablar de ello como trastorno por conducta alimentaria, sino por trastorno alimentario, porque el enfoque no debería estar tanto en la conducta, sino que es simplemente una expresión de un dolor previo. Exacto. Exactamente. Yo diría que el trastorno alimentario es como una protección encapsulante que la persona consigue organizar, porque hay veces en que la mente no puede ni organizar eso, de tanto sufrimiento. Cuando un paciente está con un síntoma más psicótico, no ha conseguido estructurar una protección que lo ayude, ¿no? Las chicas que sufren un trastorno alimentario han conseguido esa protección que es encapsulante en cuanto a que no deja crecer, pero ayuda a seguir viviendo. Eso es muy importante, ese concepto, muy importante. Claro, totalmente. Estaba pensando antes has utilizado la palabra agenciamiento, ¿verdad? O sea, que como este empoderamiento, tomar control, y de alguna manera este trastorno alimentario, por ejemplo, este perfeccionismo a través de la anorexia o este hacer y deshacer a través de la bulimia, es una forma de agenciar este dolor, esta impotencia ante la vida, puede ser. Exacto, sí. Sabemos que esta protección es muy, muy difícil. Lo que todos los profesionales estamos de acuerdo es que las chicas que sufren trastorno alimentario son difíciles de tratar en cuanto a comprender, pero el porqué es porque el trastorno alimentario, los síntomas alimentarios, el estar delgada, el no comer, el comer mucho, el andar mucho, el pensar mucho, el controlar lo que hoy hay de comida, todo el plan alimentario, contar las calorías, pesarse, etcétera, etcétera. Nos da protege no solo a un nivel, sino protege a los 3 niveles básicos de funcionamiento de la persona, que es al nivel sensorial corporal. Cuando hacemos dieta y cuando bajamos de peso nos sentimos que controlamos, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más capaces, nos sentimos más sanos. Incluso nos sentimos a veces incluso por encima de alguien que no tiene esa capacidad de control.
Y eso nos pasa a todos los humanos y especialmente en las chicas con trastorno alimentario, eso lo cogen de protección encapsulante. También hay un segundo nivel donde la protección llega con los sintomatología, que es en el nivel emocional. Cuando tú corporalmente te sientes con esta fortaleza me refiero a que pesas 40 kilos y no has comido no sé cuántas horas y eres capaz de andar 20 kilómetros. Eso nos provee emocionalmente de una sensación, de una emoción de omnipotente, de fortaleza emocional también, ¿no? De control, de autosuficiencia. Y después, al tercer nivel, que es el nivel cognitivo, es exactamente igual. Nos provee el poder controlar o el poder hacer estas conductas alimentarias, nos provee de una sensación de seguridad, de verdad, de que lo que nos aleja de la vulnerabilidad y la duda. Y por eso el trastorno alimentario para mí es uno de los grandes retos, sigue siendo uno de los, más que retos, de los grandes trastornos de la gente, de los adolescentes difíciles de encarar, porque es una protección muy sabia entre comillas, pero es una protección que encapsula, pero que da una ilusión de seguridad y de control de la vida muy fuerte y que la sientes a los tres niveles, al corporal, al emocional y al cognitivo, ¿no? Claro, entonces, si te estoy entendiendo bien, parte del tratamiento puede ser cómo trasladar estas necesidades de este control, ¿verdad?, a otras actividades, digamos, o a otros comportamientos más adaptativos, más sanos. Sí, parte del tratamiento, uno es, por supuesto, normalizar la alimentación, estar saludable físicamente, porque estos trastornos ya todo el mundo sabe, ¿no?, pero que provoca secuelas a largo plazo. Y como tú dices, el encontrar otras maneras de sentirse bien con una misma, que no sea con estas protecciones, es el objetivo. El problema es que yo creo que hay un componente social, no sé, yo no estaría tan a favor de valores sociales o no, pero sí que hay un componente tal vez cultural, de que hemos malentendido la idea de evolución de Darwin en cuanto decía que son los fuertes los que sobreviven. Entonces yo creo que ahí hay un problema social, porque fuerte no es la persona perfecta, fuerte no es la persona productiva, fuerte no es la persona exigente, la que tiene éxito, la que tiene economía o la que, qué sé yo, o la que puede hacer no sé qué barbaridades, ¿no? Eso no es la persona fuerte. La persona fuerte, como sabemos la mayoría de todos los profesionales que trabajamos en salud mental, es la persona resiliente, ¿no? Es la persona que tiene flexibilidad, es la persona que puede sostener el malestar. Yo siempre con las pacientes siempre decimos, vamos a mirar de entender esta situación en la que tú estás viviendo, no como algo vergonzoso que hay que sacarse de encima como sea, sino como de una cerilla encendida en la mano, que sabes que es un malestar que termina acabándose. No vivido como algo que no me debería pasar, como algo vergonzoso, como algo que es como un hierro hirviendo rojo que me va a cortar la mano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante a nivel social, entender que las personas que sufren de salud mental o que sufren, tienen ese dolor mental que decíamos hace un rato, no son personas defectuosas. No, son personas que han tenido mucho dolor mental y lo han vivido solos. Y ellas han de hacer el primer paso, entender eso, que es eso de mirarse con compasión, no de mirarse de una forma con prejuicio o de una forma de que he fallado. Hemos estado hablando de trastornos alimentarios en general. ¿El tratamiento también es en general o va a variar dependiendo de la expresión de este trastorno? Mira, el DSM, ¿no?, que es el manual donde nosotros nos fijamos para los diagnósticos, nos marca diferentes
tipos de diagnóstico para los trastornos alimentarios, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracón, pero lo que yo creo que ya casi todos los profesionales vamos más por ahí, trabajar sin diagnósticos, no sin diagnósticos, como orientación, pero trabajar con cada persona en su historia y cada persona en su ser y ver en cada persona por qué ese tipo de trastorno, por qué ese tipo de sintomatología, qué es lo que le ha ayudado a esa sintomatología y, como tú decías muy bien, cómo poco a poco la persona va encontrando otra manera de hablarse, de mirarse y de entenderse que no sea tan dura y que no necesite ese tipo de trastornos, ¿no? Por supuesto, que una chica que está con niveles altos de ansiedad con respecto a la comida, se tratará eso de una manera, y una persona que está con una desconexión gigante del hambre se tratará de otra manera. Sobre todo por la parte de nutrición. Nosotros tenemos el equipo de nutricionista, el psiquiatra, que cada uno... Lo bueno es eso, ¿no? Que podemos trabajar de una forma interdisciplinar, pero flexible, viendo en cada persona qué historia y qué necesita. Mira, justo te quería preguntar esto. Creando Contexta, ¿no? Que lo creaste hace 3 años, intentando ofrecer un tratamiento completo. ¿Qué incluye? ¿No? Ya nos has hablado de nutricionista, o sea, ¿qué elementos tiene el tratamiento que habéis creado? Mira, el tratamiento es el resultado de todos estos tiempos, ¿no? Y yo diría que aquí en Cataluña la gran mayoría de tratamientos de trastornos alimentarios tienen un programa similar, porque es el programa, sobre todo el de hospital de día, porque son los programas que sabemos que tienen una eficacia y que funcionan, que son programas que tienen un seguimiento psicológico, psiquiátrico, nutricional, con terapia de grupo, con terapia individual y el trabajo familiar, ¿no? Nosotros hemos incorporado todo esto. Aparte, hemos incorporado mucho más trabajo corporal. Desde el yoga centrado en el trauma, gracias a la aportación de vuestra fundación. Después trabajamos con una profesional del canto en cuanto a trabajar ese aspecto de la sincronización, entre otros, y el trauma respecto también con la respiración, con escucharse, con la voz, como forma también de regularse emocionalmente. Es una herramienta muy, muy interesante. Y también hemos incorporado el trabajo del chef. Tenemos un chef que trabaja con las chicas 2 veces al mes, y estamos muy contentos porque estamos dando una vuelta. Nosotros cuando empezamos a trabajar, los pacientes no tenían acceso a las cocinas, para evitar que tuvieran atracones, para evitar que se fijasen mucho en qué venía hora de comer e hicieran las cuentas y las fórmulas de las calorías, ¿no? Y es verdad que eso tenía unas ventajas, pero también tenía unas desventajas, que era que no integrábamos bien el tema de la alimentación. Ahora la cocina la tenemos abierta, ¿no? Abierta significa con una gran isla, una cocina actual, ¿no? Y tenemos estas sesiones con el chef, que viene un chef que es Álvaro Brun, que es un hombre encantador, que tiene un taraná muy permisivo con las pacientes, y cocinan la comida que al día siguiente van a comer aquí en el centro. La cocinan dentro de la sanidad, o sea, de las pautas sanitarias y de lo que se puede cocinar, pero tú no sabes con qué curiosidad al día siguiente quieren probar la comida. Bueno, pues buscamos fórmulas de que la comida también sea una de las cosas que en la vida nos aporta bienestar. Si es en compañía, ¿por qué? Porque nos aporta gastronomía, nos aporta contacto con el lugar donde vivimos, nos aporta la compañía, el amor con los que se cocina, y nos aporta muchísimo también la curiosidad, no la preocupación. Cuando la preocupación las emociones, cuando hay una que prevalece, nos secuestra la mente y no da lugar a entrar a las otras. Cuando hay preocupación y cognición, ¿por qué como? El deseo, la curiosidad, el atrevimiento, la iniciativa no está. Con esta actividad del chef la incorporamos. O sea, lo que te quiero decir para resumir es que estamos abiertos y vamos probando fórmulas,
pero sobre todo que la persona que sufre el trastorno alimentario y que tiene que tratarse, que muchas de ellas son jovencitas, no se sienten señaladas ni se sienten avergonzadas por tener que tratarse de un trastorno alimentario, sino que lo puedan integrar y lo puedan en su sí, en su self, como algo que es un acontecimiento, que es un momento transitorio de sus vidas, que tiene un porqué y que da una oportunidad para revisarse y para empoderarse más después, ¿no? Un poco más o menos así. Me encanta esto, ¿no? Me encanta esto del chef y devolverle el placer, tanto al acto de comer como al acto de cocinar, ¿verdad? Y el placer propio, ¿no? Y también el placer que, como decías, ¿no? Que mucho es de compartir, de comunidad, cuando el trastorno alimentario a menudo es algo que se vive en soledad, ¿no? Tanto el proceso de cocinar o de esto como de comer. Y luego también cuando hablabas de cantar, me ha encantado lo de cantar. Y llega a la misma parte, ¿no? Que es esta cosa de lo que hablan de la teoría polivagal, ¿verdad? De cómo une eso el cerebro y el estómago y el efecto que puede tener trabajar estas áreas para fortalecer esa conexión y esa conexión sana y tonal, ¿no? Tonificada. Tal cual, sí, sí. En las teorías, las terapias tradicionales y narrativas de siempre nos aportan una cosa y las terapias no narrativas, las corporales, las creativas, nos aportan una otra, ¿no? Y hemos de integrar todas. Me encanta. Si tuvieses que darle unos tips, ¿no? Sabiendo lo que sabes, después de más de 30 años trabajando y todo lo que lees, estudias, aprendes, si tuvieses que darle tips a personas que están trabajando con personas con trastornos de alimentación, ¿cuáles a terapeutas? ¿Cuáles o médicos, ¿no? Porque nos los encontramos también a estas personas a menudo las encontramos ya en el hospital por razones físicas. ¿Cuáles serían los tips principales que darías, Sonia? Depende en qué momento, en qué lugar trabajen, pero de alguna forma uno de los tips que daría más importancia es a la relación, a cómo la relación que establecemos con el paciente es reparadora para la persona. Primero, sobre todo porque son adolescentes y los adolescentes están abiertos, aunque es verdad que muchas de ellas vienen muy cerradas, ¿no? Pero tener paciencia, tener curiosidad y tener afecto por la persona que hay delante y por saber que esa persona esconde una historia, que es lo que sorprende, ¿no? Cuando vas deshaciendo el nudo y vas encontrando la historia de sufrimiento, de incomprensión, de soledad, que ha vivido ella y también más personas de su familia, ¿no? Creo que es algo por donde hay que tener muy en cuenta, ¿no? A veces los diagnósticos son necesarios, pero nos apartan un poquito de eso. Ese sería uno. Y yo después daría otro, que es el de que trabajarnos a nosotros mismos para poder tolerar la exigencia que reclama el tratamiento con este tipo de trastornos. Son personas que se permiten pocos fallos y son personas que quieren soluciones. Los procesos no van con ella, es como vivir la vida como una carrera y no como un proceso, ¿no? Pues yo creo que eso también es muy importante que el terapeuta lo tenga en mente. Saber que también estamos en un momento concreto de nuestro propio proceso como profesionales. Bonito, muchísimas gracias, Sonia. ¿Hay algo más que querrías decirnos? Mira, cortito, yo diría que el trastorno alimentario creo que nos viene a traer, el trastorno alimentario y otros trastornos mentales de la gente joven, que nos viene a traer información sobre cambios en los que estamos viviendo todos a nivel, dijéramos, como humanidad, ¿no? Yo creo que mis abuelos, por ejemplo, no tenían conceptos de lo que era la emocionalidad, de lo que era el sufrir una pérdida. Yo me acuerdo que
Mi abuela tuvo 6 hijos, de los cuales 3 murieron, ¿no? O sea, y hoy en día dices, Dios mío, ¿cómo podíamos sobrevivir? ¿Cómo podían sobrevivir con la disociación? Con la disociación, para eso está, ¿no? Para que sobrevivamos. Yo creo que hoy en día los trastornos mentales de la gente joven nos traen un avance en cuanto a que, sobre todo el entorno en las familias, en cuanto a que los adolescentes están en mutación. Hay un libro muy bueno que habla de adolescentes en mutación y requieren más escucha a su subjetividad. Requieren más tiempo a que los entendamos, no que los etiquetemos o no que vayamos rápido o no, sino más tiempo significa, no significa que paremos la vida, ¿no? Pero sí que el tiempo en el que estemos despejados y que podamos estar alerta a entender con curiosidad también, ¿no? Las familias y poder escuchar y no etiquetar de que esta criatura no está bien o es que ahora tendría que estudiar o ahora tendría eso que entendemos como éxito, sino desde el punto de vista de la vulnerabilidad, del crecimiento, de la diferencia de cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es muy importante, que ahora los adolescentes nos ponen más encima de la mesa lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que quieren y lo que no quieren, y quién son. Eso es una diferencia que yo, al menos en mi generación, no lo podíamos hacer porque nos caía un estropicio, no había un espacio. Ahora sí, es decir, lo digo porque muchas veces esas ideas de que la sociedad y los adolescentes van a peor, yo diría no, vamos a mejor. Vamos cada vez a una sociedad que está más conectada consigo misma y con el planeta y más conectada con... La gente joven tiene esos valores muchísimo más desarrollados que nosotros. Por eso el cambio climático ahora... Hablas con un adolescente, no hay nadie que no sepa lo que es un cambio climático. No hay nadie que no conozca los calores o las consecuencias que nos está trayendo. Entonces, que tratemos a nuestros adolescentes como alguien que nos están enseñando cosas y alguien que constantemente tienen esa energía para abrir mente y para abrirnos a ser mejores todos. Eso al menos desde la profesión, trabajando con estas chicas, lo vemos día a día. La verdad es que como madre te puedo decir que a mí también es algo que me sorprende todo el rato, esta sensación que tienen los adolescentes ahora de que pueden cambiar el mundo. Sí. ¿No? Mientras que yo era como, pues la vida me está ocurriendo y tengo que adaptarme a ella y ya está. ¿No? Pero ahora hay como esta cosa de estoy yo soy esto, estas son las cosas que me importan y voy a hacer algo sobre ello, ¿verdad? Tal cual. Y esta es mi opinión y esto no me gusta y pues sí, hacia ahí vamos. Y que las familias podamos acoger esto es salud. ¿Dónde te podemos encontrar? Me podéis encontrar en la web de Cuntex, que es cuntexca.cat. Lo pondremos también en la descripción de este vídeo. Perfecto. Y ahí están los datos de contacto, de la dirección. Estamos en la calle Caspe 46 y en la web está el teléfono. Pues Sonia, muy agradecida por esta conversación. Me voy con el corazón removido y lleno a la vez. O sea que muy agradecida por ello. Y gracias, María. Gracias a ti por la oportunidad y las preguntas.